capítulo 4. ¿Están listos ahí? Bueno, vamos desde el verso 29, 30, 31 y 32. No, solamente vamos a leer el 29 y 30. ¿Listos? Efesios capítulo 4. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Si puede escuchar, me oigo agudo, mijo, yo aquí me oigo, pero no sé si ahí atrás me oiga yo bien con este tono. Efesios capítulo 4, verso 29. ¿Están todos ahí? ¿Ya lo encontraron? Efesios 4, 29 y 30 dice la palabra poderosa de nuestro Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 30 otra vez. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Padre, queremos darte muchas gracias en este tiempo y en este momento. Queremos recibir tu bendita palabra en nuestro corazón. Queremos que tú hables a la vida de cada uno de nosotros. Mi Señor, hoy queremos que tú pongas esa palabra que produce vida en nosotros y que nos ayude a los cambios que necesitamos. Pero sobre todo hoy queremos conocerte más a través de tu Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios, hoy revélanos. Hoy enséñanos, Espíritu Santo. Hoy enséñanos aún las cosas que no sabemos, o recuérdanos las cosas. Y ayúdanos a entenderte, a conocerte más. Espíritu de Dios, se trata de ti. Revélanos a través de la palabra tu persona, tu corazón. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Tome su lugar. Bien, hoy quiero hablarte de algo que nos es muy necesario. Aunque es una doctrina, no lo voy a tocar doctrinalmente, porque para eso tenemos tiempos de doctrina. Tenemos los cursos de doctrina aquí en la iglesia. Pero sí quiero tocarlo de manera que trates tú de entender lo más que puedas en tu corazón acerca de lo que te voy a enseñar hoy. Porque voy a hablar del Espíritu Santo. No voy a hablar muchas cosas, porque hablar del Espíritu de Dios necesito hablar desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, porque toda la Biblia nos habla del Espíritu de Dios, toda la Biblia. Ahora, solamente que hay algo que Dios determinó en la Escritura para que la iglesia tuviera este entendimiento y este conocimiento. ¿Cómo empieza todo esto? Para poder llegar a entender, el verso 30 nos dice: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Listos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ¿qué? Fuisteis sellados. ¿El día de qué? El día de la redención. Ok, ahora quiero que tengas claridad en el texto bíblico. Número 1, ¿cómo empieza todo esto? Porque esto tiene un principio. Y si usted lee la Biblia detenidamente y le pone mucha atención, dice Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Dice, este era en el principio. Y el Espíritu de Dios se movía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pónganme atención. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una revelación en la Escritura de la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así es como se revela Dios. Hay una actividad en la que nosotros entendemos en las Sagradas Escrituras, conectando Juan capítulo 1 verso 2 y conectando la palabra de Dios que salió de la boca de Dios. El Padre habló, el Hijo ejecutó, pero el Espíritu de Dios solamente se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué se mueve sobre la faz de las aguas? Porque en un principio lo que Dios nos quiere entender es que el Espíritu de Dios no está en nadie y está esperando un lugar donde Él pueda posar, donde él pueda estar. Así es que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, Génesis capítulo 1, verso 26, Dios decide crear al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Génesis capítulo 2, verso 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y ahora sí, el Espíritu de Dios, el Ruach Kadosh, el Espíritu de Dios ya no está sobre la faz de las aguas. ¿Dónde está ahora el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios ha entrado a un hombre llamado Adán. Allí está el Espíritu de Dios. Póngame atención. El Espíritu de Dios ha entrado a la vida de un hombre llamado Adán. Este hombre se levanta y es un alma viviente. Así es que lo que le da la vida a Adán es el Espíritu de Dios. Es lo que le da la vida a él. Entonces ahora Adán ya tiene al Espíritu de Dios en él. Dios está en él a través de su Espíritu Santo. Adán peca, desobedece a Dios, se muere espiritualmente, y la evidencia de la muerte espiritual de Adán es que el Espíritu de Dios se ha salido de él. El Espíritu de Dios ya no está en Adán. El hombre es un ser humano solamente dicómano. Él solamente tiene alma y cuerpo, es todo lo que tiene. Su espíritu se ha muerto, él está muerto espiritualmente. Ahora, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene con un propósito. Y el propósito con el cual Jesús viene es para que el Espíritu de Dios regrese. Me estoy yendo a espacios largos de la Biblia, porque no quiero meterme en algunos versículos en los que yo me vaya a extender, porque quiero solamente hoy ir a lo práctico de nuestra vida sobre el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque antes de la venida de Jesús, el Espíritu Santo se manifestaba, y se manifestaba de diferentes maneras, de tal manera que Él da evidencia de su poder. El Espíritu de Dios manifiesta el poder de Dios. Miren, en Génesis capítulo 1, Dios hablaba y su palabra manifestaba un poder. Amén. Su palabra manifestaba un poder. Pero después de que Dios dejó de hablar por causa del pecado del hombre, y que Dios no volvió a hablar como al principio, Dios mandaba a su Espíritu Santo para dar evidencia de Él. Y encontramos evidencias del Espíritu de Dios desde un principio. La primera evidencia que encontramos, el texto que nos revela el Espíritu Santo, es Génesis 1:2, que se movía sobre la faz de las aguas. Número 2, entró en el hombre. Génesis 2:7, entró en el hombre el Espíritu de Dios. Y después de ahí se sale el Espíritu de Dios del hombre. El hombre se queda vacío y se queda en un estado de pecado. Después de ahí nos manda una señal del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la señal del Espíritu de Dios? Génesis capítulo 8, voy a irme desde el principio. En Génesis capítulo 5 se habla de la genealogía de los hombres que vivieron muchos años. Génesis capítulo 6 dice Dios que ve al hombre que de continuo solamente quiere pecar, y Dios decide matarlos a todos y destruirlos. Génesis capítulo 7, Dios dice que va a mandar un diluvio durante 40 días y que va a morir todo ser humano y todo animal que hay en la tierra. Génesis capítulo 7, Dios manda el diluvio que dura 40 días. Génesis capítulo 8, las aguas duran 150 días. Después de 150 días decrecen las aguas, y es cuando el arca reposa. Pero antes de que el arca reposa, tenemos una señal del Espíritu de Dios. ¿Qué hace? Noé envía un cuervo y el cuervo regresa. Después envía una paloma y regresa normal la paloma. La manda por segunda vez, y en la segunda vez la paloma trae en su pico una hoja de olivo que representa la unción que va a traer el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. Esa es la evidencia del advenimiento del Espíritu Santo. Pero la manda la tercera vez, y la tercera vez la paloma ya no regresa.
¿Listos? Manda la paloma y la paloma ya no regresa. Ahora tenemos que entender nosotros esto. ¿Por qué Noé manda una paloma? Porque la paloma va a ser representativa de el Espíritu Santo. Así es que para que el Espíritu de Dios regrese, se tienen que cumplir requisitos y tiempos de Dios. Porque Dios todo lo hace en orden y en su orden y en su perfección. Porque si Dios no nos diera evidencia de su orden y de su perfección, quiere decir que Dios no es Dios. Y resulta que nuestro Dios tiene orden y es perfecto. Entonces, para demostrar su orden y su perfección, Él empieza después de Éxodo capítulo 20, que da la ley, y todo el libro de Levítico y Números y Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Dios dice cómo va a hacerse todo y empieza a darnos las figuras del Espíritu Santo y empieza a hablarnos que a través del aceite, nos habla a través de la nube y a través del fuego. Entonces hay varios símbolos que representan el Espíritu de Dios. El asunto es que Dios está diciendo cuál va a ser el orden y cómo se tiene que preparar todo para cuando regrese el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu de Dios empieza a manifestar su poder a través de algunos hombres. Algunos de ellos tenían una conciencia muy perfecta del Espíritu de Dios, aunque no lo conocían, pero tenían una conciencia muy perfecta del Espíritu Santo. Otros disfrutaron de ver la manifestación del poder del Espíritu Santo. Uno de ellos es Sansón. Todo lo que Sansón hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Fue un hombre que mató muchos filisteos y toda su fuerza radicaba en el Espíritu de Dios. Por eso cuando él desobedece a Dios y peca también, dice que Sansón le revela a Dalila dónde estaba su fuerza, que era en su cabello. Dalila le corta el cabello y dice que Dalila le grita a los filisteos. Y dice que Sansón se queda tranquilo como diciendo: les voy a hacer lo de siempre. Pero dice la Biblia que lo que no sabía Sansón es que Dios ya no estaba con él. El Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y ahí fue donde él quedó arruinado en su vida. Ahora hay otro hombre que vive una experiencia muy complicada en su vida y él dice algo muy glorioso. Y este hombre es el rey David. El rey David, después de que ha cometido una falta, de que ha cometido un pecado, porque hizo algo incorrecto que no debe de haber hecho con una mujer, después de que David hace esto, Dios habla con él para tratar con él y escribe un salmo, el salmo de su mayor arrepentimiento de él. Y en ese Salmo 51 David dice algo: no quites de mí tu Santo Espíritu. David era un hombre que tenía tanta relación con Dios que le era fácil entender que lo único que lo hacía a él ser el rey que él era el Espíritu de Dios. Y así venimos viendo todas estas señales. Me voy a brincar otras señales que hay y otros pasajes de la Escritura en Jeremías, en Ezequiel, que nos revelan al Espíritu Santo. Y quiero llegar al momento en que vuelve a ver la manifestación otra vez del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, miren, el Hijo va a tener que venir. El Hijo va a tener que venir a esta tierra y tiene que hacerse hombre. Para que el Hijo venga a esta tierra, tiene que operar el poder del Espíritu Santo. Así es que el Espíritu de Dios envuelve a María y Jesús es engendrado en el vientre de María. El Padre ha mandado el mensaje, el Hijo sabe que tiene que venir y hacerse hombre, pero el Espíritu de Dios, a través del poder, envuelve a María y Jesús es engendrado en el vientre de María. Ahora, nace Jesús. Hasta ahí todo está bien. El Espíritu de Dios no tiene actividad del nacimiento de Jesús. Del nacimiento de Jesús a los 30 años de Jesús, el Espíritu de Dios no tiene ninguna actividad con Jesús. No hay ninguna actividad del Espíritu Santo, sino que se está preparando todo lo que la ley había demandado y había pedido
para el regreso de él. Y el único hombre que tenía la capacidad de obedecer toda la ley y llenar todos los requisitos de la ley era Jesús. De tal manera que a la edad de 30 años Jesús viene al río Jordán, y cuando él viene al Jordán, otra vez hay una manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bien, el Hijo le ha obedecido en todo a su Padre. La misión de él es agradar a su Padre, y lo ha agradado de tal manera que después de que Dios se había callado 430 años y no había vuelto a hablar el Padre, vuelve a hablar desde el cielo. Así como se oía la voz en el aire, en los cielos, así como se oía la voz cuando dijo: produzca la tierra toda hierba verde y todo árbol que dé su fruto según su género, y fue así. Así como se oye esa palabra poderosa de la boca del Padre, ordenando que se crearan las cosas, así se va a volver a oír en el Jordán. De tal manera que Jesús ha cumplido todo, viene a ser bautizado al Jordán, y una vez que sale de las aguas, la paloma que no regresó al arca, esta paloma, dice que no regresó porque no encontró dónde posar su pie. La paloma no encontró dónde posar su pie, y la tercera vez se fue y no regresó. El asunto es que la paloma se fue y no regresó. ¿Por qué? Porque siguió sin encontrar dónde posar su pie. Solamente que ahora del Jordán va a salir alguien que ha llenado todos los requisitos de la ley. Del Jordán va a salir un hombre que ha agradado a su Padre en todo, de tal manera que la paloma que no encontró dónde reposar, ahora hay alguien en quien ella puede venir a posar. Así es que Jesús sale de las aguas y viene el Espíritu de Dios sobre él en forma de paloma, y posa sobre de él, y en ese momento se oye la voz del cielo. El Hijo sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre de él y lo llena, y el Padre habla desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Desde el cielo su Padre dio la aprobación de su Hijo para que en él estuviera el Espíritu Santo. Ahora póngame atención, voy a lo práctico. Así es que ahora Jesús está en la tierra, es el único ser humano que tiene al Espíritu de Dios en él. Es el único. Y él empieza a dar una enseñanza acerca de la necesidad de el Espíritu de Dios. Y Jesús empieza a mencionar varias cosas del Espíritu Santo. No voy a irme a enseñar todas ahorita porque es mucho lo que habló Jesús del Espíritu Santo. Pero me encanta mucho cuando en Juan capítulo 16, porque él empieza a hablar y les dice: les conviene que yo me vaya. Primero les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando venga el Consolador, él les enseñará todas las cosas. Cuando venga el Espíritu Santo, él les va a enseñar todas las cosas. Y dice: porque no hablará de lo suyo, sino que tomará de lo mío y se los enseñará a ustedes. Esa es la misión del Espíritu Santo. Entonces Jesús empieza a hablar todo esto, pero hay un pasaje en la Escritura donde Jesús dice: les conviene que yo me vaya. ¿Les conviene que qué? Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el otro. ¿Quién era el otro? El Espíritu Santo. Ahora espéreme, póngame atención aquí porque esto es muy importante. Jesús ya vino. ¿Quién vino? El Hijo. Jesús ya vino. Dios manifestado en el Hijo ya vino. Pero el Hijo no se puede quedar, porque la misión del Hijo es temporal. La misión del Hijo solamente es temporal. Él tiene una misión que hacer aquí en la tierra, y Él vino a cumplir esa misión. Entonces Él está diciendo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir el otro. Y Él hablaba: si viene el otro, la historia de la tierra va a cambiar. La historia de los hombres va a cambiar. Ahora, en el verso 30 que leímos de Efesios capítulo 4, en la parte final
Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La redención significa rescate. Así es que para que el Espíritu de Dios pudiera rescatarnos a nosotros, alguien tenía que pagar nuestra redención. Él solo es el sello. El que pagó la redención fue Jesús. Jesús muere en la cruz del Calvario y ahí nos rescata, ahí nos redime, ahí nos compra. Apenas les prediqué sobre la sangre y ahí enseñé sobre la remisión, cómo nos redimió y nos compró Él, porque habíamos sido vendidos al pecado. El asunto es que Jesús está diciendo, fueron sellados para el día de la redención. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, en su vida, el Espíritu de Dios lo sella. ¿Qué quiere decir esto? Que eres marcado en el mundo espiritual. Otra vez, el diablo no se va a meter con cualquier persona. El diablo va a atar a las personas, va a engañar a las personas, ese es su trabajo de él. Las va a engañar, las va a atar, las va a cegar. Todo eso dice la Biblia. Te estoy diciendo pasajes de la Escritura. Los va a atar, los va a cegar, los va a engañar. Ese es su trabajo, por eso se llama engañador. Va a oscurecer su vida espiritual, porque Él es el Dios de las tinieblas. Todo eso va a ser el diablo. Entonces, el diablo no le tiene miedo a cualquier persona. ¿Por qué? Porque no hay nada que le produzca miedo al diablo. No hay nada en una persona que le produzca miedo al diablo. ¿Listos? No hay nada en una persona que le produzca miedo al diablo, a menos que el diablo vea el sello. A menos que el diablo vea ¿qué? El sello. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, no, yo tengo un carro bien bonito. ¿Qué carro tienes? Sí, mi carro es un carrazo. Es más, ya ni los hacen, ya están extintos. ¿Y cómo es tu carro? Mira, es un circulito que tiene una B y una W. ¿De qué estoy hablando? De un bochito, que ya son ahora, son ¿cómo se llama? No, reliquia. Ya, ahora ya es un lujo tener un bocho, ¿no? Sí, porque ya están extintos los pobres. Pero tú me presumes a mí tu carrito y yo te digo, no, pues yo tengo uno más sencillito. ¿Qué carro tienes? Tengo uno que tiene un caballito que está relinchando. ¿Y es un Ferrari. Nada más tengo un Ferrari. Los sellos son importantes. A lo mejor el circulito con la B y la W se ve bonito y es histórico, pero no es lo mismo que llegues con tu bochito a que llegues con un Ferrari negro, rojo o amarillo. ¿A quién voltearían a ver más? Al del bocho, a ver qué cara pone. El asunto es que el sello es importante. El diablo no le tiene miedo a cualquier persona porque no tiene nada con qué espantarlo. Lo que espanta al diablo es el sello. Es por eso que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, lo primero que vas a tener son problemas. ¿Por qué? Porque ya hay un sello. Aquí sigues siendo el mismo, aquí te vemos igual, sigues con el mismo apellido, aquí no hay ningún problema. Pero en el mundo espiritual ya eres reconocido porque ya hay un sello. Así es que el diablo te ve. El diablo no ve carnes. El diablo usa carnes. El diablo lo que ve son espíritus. Pónganme mucha atención. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a identificar. La labor del Espíritu de Dios y la labor del diablo, porque estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, ¿sabe cuándo se va a levantar el infierno en contra de usted? ¿Sabe cuándo se va a levantar el enemigo en contra de usted?
Cuando usted tenga identidad. Y la identidad nos las da el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos da identidad el Espíritu de Dios? Bien, vámonos al principio de nosotros. Ya nos fuimos al principio del Espíritu de Dios. Vámonos al principio de nosotros. ¿Dónde empezamos ahora nosotros? Porque el hombre lo que perdió fue el Espíritu de Dios por causa del pecado, Adán y Eva. ¿Ya? Ok, ahora, ¿dónde empieza el punto de partida de nosotros? Porque tenemos que tener un punto de partida de nosotros. Y para que entendamos el punto de partida de nosotros, Jesús nos lo enseña con un adulto. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Jesús habla con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesús ahí nos revela nuestra grande necesidad del Espíritu de Dios. Juan capítulo 3, verso 5 y verso 8. Jesús dice algo: te es necesario nacer de nuevo. Repita, nacer de nuevo. Repita, nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Verso 8. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Porque si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. El primero es para ver y el segundo es para entrar. Entonces Jesús dice algo poderosísimo ahí. Nos dice a nosotros los hombres: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo hace una pregunta: ¿y cómo puedo nacer yo siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a salir? Y Jesús le dice: Nicodemo, ¿eres un maestro de la ley y no entiendes esto? ¿Tú enseñas la ley y ni siquiera logras entender esto? Y le dice: si no entiendes esto, ¿cómo vas a entender si yo te dijera que vas a ver al Hijo del Hombre subir y bajar, manifestarse en su gloria? Entonces Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, lo que ha nacido de la carne, lo que ha nacido de la carne es lo que ha nacido del Espíritu. Ok. Cuando Jesús le está diciendo eso a Nicodemo, Jesús le está diciendo a Nicodemo: lo que ha nacido de la carne le pertenece a Adán, le pertenece a la raza caída. El que nace del Espíritu le pertenece al que es del Espíritu. Por eso la pastora nos predicó hace 8 días del primer Adán y el segundo Adán. En 1 Corintios capítulo 15, ahí dice que tal el terrenal, tal los terrenales, tal el celestial, tal los celestiales. Así es que lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu es. Por eso Jesús dice: les es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Ahora póngame atención a esto. Los hombres que hemos sido alcanzados de una vida de pecado, de una vida de miseria, de dolor, los hombres que hemos sido alcanzados de los vicios, los hombres que batallábamos con un vicio, como su pastor que batallé 12 años con el alcohol, hombres que batallaron con las drogas, hombres que batallaron con otros vicios. Todo hombre que fue rescatado de ahí tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios. Póngame atención, esto es muy importante. Le voy a enseñar algo que es esencial. Y aquí quiero que los muchachos abran bien sus oídos, porque son los que menos entienden esto. Espero que hoy lo entiendan. Nosotros, los que fuimos rescatados en un momento de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, dice Pedro, entendemos lo que es un encuentro con el Espíritu de Dios. Entendemos la obra de la redención. ¿Por qué? Porque lo que ha nacido de la carne es. Ok, lo que ha nacido de la carne es pecado, desobediencia, rebeldía, conflictos, maldiciones, groserías, iras, enojos, pleitos, disensiones, todo lo malo que se pueda hacer, viciosos, perversos, malos.
Todo lo que habla la Biblia en causa de en relación a la maldad. Lo que ha nacido de la carne es todo eso. Vamos ahora. Lo que ha nacido del Espíritu es. Y manifiestas, dice, más el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empieza a hablarnos de, me faltó paciencia. Son nueve evidencias del fruto. La gente que es del Espíritu empieza a mostrar el Espíritu. Ahora pónganme atención. En el contexto de nuestra redención, somos sellados con el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Ahora, esa es la manifestación del nuevo nacimiento. Listo, ahora. Pero se llama nuevo nacimiento. Un bebé adentro del vientre de su mamá no tiene ningún problema. Un bebé adentro del vientre de su madre no carece de problemas, no necesita nada. ¿Por qué? Porque su madre le está supliendo todo a través del cordón umbilical. Lo está alimentando. La sangre de ella está llegando a todos los órganos de él. Él no tiene problemas, no tiene gripa, no tiene tos, no tiene cólicos, no le duele nada. Amén. Pero una vez que el niño ha nacido o la niña ha nacido, una vez que ha nacido, ¿qué le pasa? Empieza la chilladera. Ya le duele algo. Ya tiene calentura. Empieza a sufrir algunos cambios. Hay cosas que le están afectando. El clima le afecta. Y luego no sabemos si salió al papá o a la mamá porque salió bien chillón. Y tenemos que investigar. Oye, cuando eras niño llorabas mucho. Si se queda callado, ya sabes por dónde está el problema. Y si te dicen, no, yo de niño no lloraba, no, hombre, yo que iba a andar con esos berrinches y esos teatritos. Era un niño tranquilo y pacífico. El asunto es que nace, y perdóneme, los cambios no son inmediatamente. Ya fuimos redimidos, ¿listos? Ya fuimos redimidos, pero los cambios no son inmediatamente. Esto es algo progresivo. Por eso me encanta mucho primero los Corintios. No lo traía yo. No lo traía yo. Me acaba de llegar a mi mente, pero quiero confirmar. Primero los Corintios capítulo 6. Primero los Corintios capítulo 6. Me encanta porque habla de tu pasado y tu presente. ¿Por qué? Te voy a enseñar algo, iglesia. Primero los Corintios, listo. Santo Dios, ¿sí es? Sí es, listo. Te voy a enseñar algo. ¿Cuánto deseáramos que la obra del Espíritu fuera inmediatamente y fuera así? Pero esto es algo progresivo. Y te voy a enseñar algo. ¿Dónde está la clave? Porque tiene que haber una clave. ¿Dónde está la clave del crecimiento que debemos de tener espiritualmente? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave de los cambios que produce el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios produce los cambios en nuestra vida a través de la palabra y a través de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Pero quién produce los cambios? El Espíritu de Dios. Ahora, antes de leértelo, me quedé en un punto que no terminé. ¿Por qué Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque si no me voy no viene el otro? ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús dijo eso porque Él no podía hacer la obra que el Espíritu de Dios iba a hacer en nosotros. Porque esa no era la misión de Jesús. La misión de Jesús era redimirnos, rescatarnos, pagar por nuestros pecados, derramar su sangre para que fuéramos perdonados. Pero el Espíritu, ahí les va. La grande necesidad del hombre es que Dios esté en su vida. Esa es la grande necesidad del hombre. Porque el hombre se quedó sin Dios. Entonces necesita a Dios en su vida. Ahora vino Jesús y Jesús dijo, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, hablando de Él mismo. Por eso cuando
cuando tú vienes a Dios, ¿a quién tienes que recibir? No, ¿a quién tienes que recibir? A Jesús como tu Señor y tu Salvador. En el momento en que tú lo recibes, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Te sella. En ese momento te sella. Listo. Por eso Juan capítulo 1, 11 y 12. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Y luego dice: mas a todos los que le recibieron, les ha dado potestad, el derecho legal de llamarse hijos de Dios. Ahora, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Le pido perdón por todos mis pecados y Él me perdona con su sangre preciosa. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en ese momento? Ya he reconocido al Salvador. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en ese momento? Me sella a mí. Él me sella. Son las arras de la redención. Soy sellado ya. Porque ese sello me va a dar una identidad en el mundo espiritual. Número uno. Número dos, ese sello va a empezar a marcar la propiedad de quién soy yo ahora. Yo le pertenezco a Dios. Jesús ha venido a morar a mi corazón porque lo he reconocido y lo he recibido en mi vida. Pero el Espíritu de Dios ha venido a sellarme. ¿Para qué? Para que yo tenga una identidad en el mundo espiritual. Ahora, a través de la palabra, el Espíritu de Dios va a empezar a trabajar en mi vida. Él va a empezar a trabajar en mi vida. Hey, ojo, el Espíritu de Dios está en mí. ¿Cuál era el deseo de Jesús al irse? Que viniera Él. ¿Por qué? Porque Él iba a venir, iba a tener una tarea. Él iba a venir y Él iba a tener una tarea. Y la iglesia tenía que entender la tarea del Espíritu de Dios. Y es que dice la Escritura en Juan que cuando Él viniera, dice dos cosas, dice tres cosas. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y hay una conjunción. Y de justicia, por cuanto voy al Padre. Y Él convencerá al mundo de juicio, de pecado y de justicia, por cuanto voy al Padre. Y separa a los hombres. ¿Cómo separa a los hombres? Ahí les va, por favor, iglesia. Dice: Él convencerá ¿a quién? ¿Él convencerá a quién? La tarea del Espíritu Santo es convencer ¿a quién? Al mundo. El Espíritu de Dios no te va a convencer a ti, ni me va a convencer a mí. El Espíritu de Dios no te puede convencer a ti y a mí, porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es que el Espíritu de Dios no nos va a convencer a nosotros. Él va a convencer a la gente del mundo. Ese es el trabajo. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque si no predicamos el Evangelio, Él no tiene nada que convencer. Por eso Romanos capítulo 10 dice: ¿y cómo irán si nadie les ha anunciado, nadie les ha predicado? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces tú y yo vamos, les hablamos y no esperamos que suceda nada extraño. No esperamos que les pase algo, a menos que se manifieste el Espíritu de Dios. Pero no pasa nada. Pero tú ya hablaste. Ahora, ¿a quién le toca la labor de convencerlo? ¿A quién le toca convencer al mundo de las verdades divinas? Al Espíritu de Dios. Ahora, eso es para el mundo. Los segundos: y de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Ahora está hablando ¿de quién? De nosotros, porque Él vino para hacernos justicia. Eso le dijo a Juan en Mateo capítulo 3, cuando bajó a las aguas del Jordán: deja que se cumpla toda justicia. Yo vine a hacer justicia. Ahora viene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos puso en paz con el Padre. Como Él nos puso en paz con el Padre, ¿quién vino a nosotros?
el Espíritu de Dios. Ahora, la primera labor que Él hace en nosotros, el Espíritu Santo, una vez que lo hemos recibido en nuestro corazón a Jesús y Él ha venido para sellarnos, la primera labor que Él hace, ponga atención, 1 Corintios capítulo 6, se lo voy a leer. ¿No sabéis? Es una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que no tienen justicia, a los que no se les ha hecho justicia, los que no han sido justificados delante del Padre. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego viene la labor de inicio del Espíritu de Dios. Y esto erais algunos. ¿Qué? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que Jesús nos lava con su sangre preciosa. Él nos rescata, pero somos justificados por su muerte en la cruz y somos santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Si hemos sido santificados en el contexto de redención, si hemos sido justificados, lo que Dios espera es que nosotros vivamos conforme a la justicia de Dios. ¿Por qué era necesario que viniera el Espíritu de Dios? Otra vez. ¿Por qué era necesario que viniera el Espíritu Santo? Porque no hay otra manera a través de la cual Dios puede habitar en el hombre, si no es por su Espíritu. Por eso dice la Escritura, Jesús lo dijo en Mateo: toda blasfemia al Padre y al Hijo es perdonada, pero al Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, de repente, Dios en su amor y en su misericordia decide volver a habitar. ¿Y dónde habita? Primero Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo, el tal será destruido. Y esta es una palabra fuerte que hay ahí. Pero, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios ¿qué? Mora en vosotros? Ok, ahora pónganme atención. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Se supone que mora en ti y en mí. Se supone que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo está el templo. Porque esto es impresionante. Dice la Escritura que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Dios no mora en estas paredes, en esas columnas, en ese techo. Dios no mora en esto que nosotros vemos físicamente. No nos olvidemos, por favor, que la presencia de Dios que estaba en Adán y que se perdió, Dios tuvo que ponerla, Dios tuvo que manifestarla de diferentes maneras en los aires.
a través de una columna de fuego, una nube en el día, de diferentes maneras, a través del agua, de los milagros, de muchas cosas. Después de eso, Dios decide poner su presencia, su gloria en un arca de oro. Ahí decide ponerla, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que su presencia estuviera en la creación de Él, porque Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, ahora a Dios le ha placido algo. Le ha placido escogerte a ti y a mí. Dios te volteó a ver a ti y a mí. Y perdóname, no éramos las personas indicadas para que Él viniera. Porque si hablamos de la justicia de Él, y si hablamos de la santidad de Él, ¿a dónde tendría que venir a morar Dios? ¿Dónde? ¿Dónde tendría que venir a morar Dios? Dios tendría que venir a morar. Dios tendría que venir a morar en gente buena, en gente justa, en gente obediente, en gente santa. Ahí tendría que venir a morar Dios, ¿sí o no? Ok, pero ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos se descarriaron a una, cada cual hizo lo que quiso. Así es que, ¿qué hace Dios? Mire, ¿usted cómo se sentiría que hoy yo hago una fiesta? Póngame atención. Hoy yo hago una fiesta y sirvo la comida en unos platos y sirvo el refresco en unos vasos. Y hoy termino la fiesta y se van todos mis festejados. Pero el día de mañana voy a invitar a otros que vengan, pero no tengo tiempo ni de lavar los platos ni de lavar los vasos. Así es que me van a perdonar, pero voy a usar los mismos platos y los mismos vasos. Como es el mismo guisado, el recalentado, y dicen que el recalentado sabe más sabroso, pues le voy a echar el recalentado en el mismo plato, pero no me dio tiempo de lavarlo. ¿Hay algún problema? ¿Por qué? Si le voy a echar lo mismo que tenía. El refresquito, pues nada más le sacudimos y le echamos. Si era rojo, pues le echamos rojo. Si era oscuro, le echamos oscuro, para que no se note la diferencia. ¿Hay algún problema? ¿Iría usted a mi fiesta? ¿Iría usted al recalentado? Malagradecidos estos. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Y sabe por qué hizo Dios eso? Porque precisamente no había nadie que nos pudiera limpiar ni lavar. Cuando Dios llegó a nuestra vida, ¿cómo estábamos? Estábamos sucios. Nadie deseaba estar en nosotros porque estábamos llenos de inmundicia. Pero ¿qué hace Dios antes de entrar? Esto es lo glorioso. ¿Qué es lo que hace Dios antes de entrar? Nos limpia con la sangre preciosa de Jesucristo. Y una vez que nos limpia, haya lugar esa limpieza para que el Espíritu de Dios pueda poner su sello. ¿Pondrías tu sello en una hoja negra? Pues no, porque no se ve. El sello lo tienes que poner en una hoja blanca. Por eso una vez que si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Entonces puede venir el sello. Ahora, esto es para los jóvenes, los niños y jóvenes, y aún para los viejos es esto. Porque el mayor problema que tenemos en las iglesias es que los que no sienten a Dios, es que los que les cuesta entender el grande privilegio que tienen en sus vidas, es que no han entendido, o yo soy el culpable por no haberlo predicado en esta casa.
Pero el mayor problema de nuestros niños jóvenes, adolescentes, jóvenes y viejos que nacieron en el Evangelio, que nacieron en el Evangelio, es que ellos creen que no tienen nada que contar, que no tienen nada que decir, porque a ellos no los ha redimido Dios, porque nacieron en una casa de cristianos. Perdóname, ese es el peor engaño del diablo. Porque todos los hijos que han nacido en hogares cristianos, niños, adolescentes, jóvenes y viejos que nacieron cuando sus padres eran cristianos, es la gente más privilegiada que puede haber en una iglesia. Porque Dios no los sacó de la basura para habitar. Él ha estado habitando en ellos porque han oído su palabra, porque en algún momento le entregaron su pequeño corazón. Lo único que les hace falta es tener un encuentro personal, ellos solos con Él. Ellos son privilegiados. ¿Tú crees que para mi hijo nieto no tiene que ser un orgullo? Para mi otro hijo nieto que va a ser profeta y pastor, ¿tú crees que no va a ser un orgullo que diga: ¿qué es eso de el vino y la cerveza, papi? ¿Qué es eso de hincarse enfrente de algunas cositas ahí que tienen ahí? Papi, ¿qué es eso de andar haciendo esto y esto? Ellos no van a tener esa vergüenza, porque ellos conocieron a Dios desde niños, y de alguna manera el Espíritu de Dios los ha guardado a nuestros hijos. Pero cuando ellos han decidido arruinar sus vidas y hacer lo que ellos quieren, tienen la gran oportunidad de restaurarse en Dios por el Espíritu Santo. Es por eso que una vez que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, tú y yo tenemos la grande responsabilidad de cuidar nuestra relación con Él. ¿Dónde empecé a leer la Biblia antes de predicar? Estoy terminando. ¿Dónde empecé? Efesios capítulo 4. ¿Y qué leí? ¿Por qué empecé? ¿Por qué empecé en el versículo 29? A ver, santo Dios. De veras que Dios nos ayude, hijos, que Dios nos ayude a todos. Si Dios quisiera demostrar ahorita tantito, así, ¿qué les gusta? 10 segundos. Si a Dios le quisiera demostrar ahorita su poder, el Padre, si el Padre quisiera demostrar ahorita su poder 10 segundos, y nada más esos 10 segundos los usara para sacudir esta casa, para sacudir este auditorio, 10 segundos, ¿cuántos tendrían miedo? ¿Cuántos se espantarían rápido? ¿Cuántos se pararían y saldrían corriendo rápido? Pues muchos. ¿Cuántos gritarían? Alcanzaría yo a oír un perdóname, Señor, perdón. ¿Sí alcanzaría a escuchar algo de eso? No creo, ¿verdad? Todos estamos re bien. No, que se caigan todos, nos vamos a ir para el cielo. 10 segundos. El Padre manifestando su poder sobrenatural, sacudiendo. ¿Sabe qué tendríamos? Pues miedo. A lo mejor hasta alguno le daría un infarto del susto y quién sabe para dónde se iría. Ahora, ¿sabe qué debería de preocuparnos más miedo? Estarle haciendo a Él lo que le hacemos acá adentro. Eso debería de preocuparnos más a nosotros, porque sí puede llegar el día en que Él se aparte de nosotros.
Por eso empieza hablando Pablo así ahí, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ninguna palabra qué? ¿Salga de dónde? ¿Por qué Pablo dice que no debe salir una palabra corrompida? ¿Qué cosa es algo corrompido? ¿No saben qué es algo corrompido? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Algo que corrompe es algo que contamina, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quien te está oyendo. E inmediatamente viene la parte delicada. ¿Y cuál es la parte delicada? Que alguien mora en nosotros. Y ese alguien que mora en nosotros es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y a lo mejor usted puede decir lo que quiera, perdóneme, puede decir lo que usted quiera, porque tiene usted esa libertad. Pero hay una parte donde Él ya no obra como debería de obrar. Cuando una persona, antes de terminar el texto, cuando una persona en la familia, vamos a hablar así, en la familia, cuando una persona en la familia está muy triste, ¿cuál es su estado de ánimo? Decaída, rápido, decaído, muy bien. ¿Qué otra característica tiene una persona que está muy triste en nuestra casa? Vamos, está deprimida, deja de comer, no quiere comer. ¿Qué más siente la persona que está triste? Muy triste. Otra característica, llora, fácil llora, no quiere hablar con nadie, se aparta, solamente quiere estar ahí sola. ¿Sí saben ustedes de esto o no saben? ¿No han vivido esto con alguien de su familia? La hermana que vino hace 8 días, ya ni ganas de vivir, ya no tengo ganas de nada. Les iba a compartir algo, pero ven mis predicaciones en varios países y no lo voy a comentar. Solamente les voy a recordar tantito. ¿Se acuerdan que en el viaje que tuve a Estados Unidos les dije que iba a ver a una mujercita que su hija la mataron en la frontera? Está devastada terriblemente, un dolor impresionante. Me fue tan difícil poderle decir algunas palabras porque era un dolor tan impresionante que tiene esa madre y está atorada. Lo peor, no conoce bien de Dios, casi no conoce nada. ¿Sí entienden lo que es estar triste? Que alguien esté triste junto a ti. ¿Sí lo entendemos? Bueno, espiritualmente no lo entendemos. No lo entendemos porque tendríamos que preguntarle a Él. Tendríamos que preguntarle: ¿cómo te sientes, oye? ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Cómo te sientes en mí? Y probablemente Él me diga: la verdad, me siento triste. Espíritu Santo, ¿podrías decirme por qué te sientes triste? Me siento triste porque te he enseñado y tú sabes. Jesús dijo que cuando yo viniera les iba a enseñar, les he enseñado a través de la palabra. ¿Cómo no me voy a entristecer si moro dentro de ti? ¿Y cómo no me voy a entristecer si el que pagó en la cruz del Calvario por ti, el que murió por ti para que tuvieras una vida nueva, parece que no has entendido la vida nueva? Y no me dejas que yo opere la vida nueva en ti. No me dejes que te ayuden los cambios. Yo trato de recordarte lo que está mal y a ti te gusta seguir haciendo lo malo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y empieza a decir luego
Quítense de ustedes toda la amargura. ¿Y por qué empieza en la amargura? Porque el Espíritu de Dios se contrista cuando tú empiezas a decir lo que no debes de decir, y dice, hay cosas que dices por amargura. Y dice Hebreos: no haya pues en vosotros raíz de amargura, porque vas a contaminar a los que están a tu lado, y todos van a estar amargados. Los vas a amargar a todos. Por eso dice: no hay en vosotros raíz. ¿De dónde? ¿Qué es lo que alimenta a un árbol para que dé un fruto hermoso? La raíz, ella es la que bebe el agua para poder producir. Por eso dice: no hay en vosotros raíz de amargura, no sea que contaminándose a los demás todos queden igual. Entonces Pablo está diciendo: no contristéis al Espíritu Santo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Si vas a decir algo que lleva malicia, yo creo que tenemos que conocer un poco más al Espíritu de Dios. Y yo creo que tenemos que valorar no solo que Él esté en nosotros, sino todo lo que Él ha hecho en nosotros. Porque perdóneme, usted ya no le pertenece al diablo solo por una sencilla razón: porque hay un sello en su vida, hay un sello en su corazón. Y ese sello le da una identidad en Dios. Ese sello dice: este está apartado, comprado por Cristo en la cruz del Calvario, redimido en la cruz del Calvario. Y termino con esto: ser gente de la carne o gente del Espíritu es su problema de usted. ¿Sí? Ser gente de la carne o ser gente del Espíritu es tu problema personal, es mi problema personal. Por eso algunas veces, cuando he aconsejado a algunos que me dicen: pastor, es que esto y esto y esto, y le digo: ¿y tú qué piensas? No, pues esto y esto, estás mal. Entonces estás igual. Entonces eres igual, perdóname. Si tú haces todo lo contrario, tú no eres igual. Por eso cuando usted pasa un momento difícil o está viviendo una situación complicada, usted tiene la opción: o actúa o resuelve lo que tenga que resolver con su carne, o lo resuelve usted con su espíritu. Ese es su problema. Aborrecer a alguien no es un problema ajeno, es su problema. No amar a alguien no es un problema de la persona odiosa, fea, que no se le puede amar porque es muy difícil. No, ese es su problema. Perdonar no es porque me la hizo. Eso que me hizo es perdóname, pero el no existe en el cristianismo. No hay nada imperdonable en el cristianismo, porque lo único imperdonable éramos nosotros. Y en la cruz del Calvario Él le dijo a su papá: papá, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos por favor. La única sentencia era para nosotros y Él dijo: perdónalos. Entonces, iglesia, con esto termino: o resuelves tus cosas con tu carne o las resuelves con tu espíritu. Y ahí te va. Si la resuelves con tu carne, tienes que estar consciente que lo estás contristando. Y ya oíste cómo se pone una persona triste. Sí, porque no me digas que quieres que Dios te use, que el Espíritu de Dios te use, cuando Él allá adentro tiene una tristeza. Cuando Él se siente triste por cómo somos tú y yo, por lo que hacemos tú y yo. Por eso le entristecemos. Y es una persona. No me gusta usar esa palabra, no me gusta porque Él es Dios, pero así es como se revela en la Biblia, como una persona.
y Él se entristece. Él espera que bendigas, no que maldigas. Él espera que digas una palabra correcta y salimos con una palabra que no tenemos que haber dicho. Él espera que los que están a tu lado se sientan bien y terminan sintiéndose mal. ¿Se dan cuenta? No sé si la próxima semana te predique yo la segunda parte de este sermón del Espíritu Santo. Pero hay otra palabra que Dios ha estado trabajando en mi corazón y probablemente te predique yo la otra semana de esa palabra. Hay una palabra que Dios me ha estado hablando y estoy muy inquieto. Estoy muy inquieto y estoy esperando que Él me lleve de la mano diciéndome: así es, hijo, mira esto, enséñale esto a mi pueblo. Y estoy inquieto por eso. Pero hoy tenía yo que decirte: y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar, hijos. ¿Cuántos quieren orar?